chicos, soy el profesor Manuel Castañeda Amasifuen del curso de literatura, caramba, y vamos a desarrollar el tema de generación del 50. Muy bien. A ver chicos, la literatura peruana a partir del 50 se estudia por generaciones, o sea, de la década del 50 se estudia por generaciones, ¿ok? Obviamente, década del 50, generación del 50, ¿ok? No olvidar que una generación reúne a escritores que oscilan, digo, una diferencia de edades entre 5 y 10 años, ¿no? Por ejemplo, si el menor tiene 25, el mayor 35, ¿no? Es un decir, estamos de acuerdo. Y que por lo general desarrollan temáticas comunes o dentro de un contexto histórico se vieron marcados por un suceso, por un hecho, ¿no? Importante. Ok. A ver, chicos, el contexto histórico justamente de la generación del 50 es el gobierno de Odría entre 1948 y 1956, el famoso ¿qué? Ochenio. Ok. A ver, chicos, el lema de Odría, de su gobierno, era hechos y no palabras. La ciudad se moderniza. La capital principalmente, Lima, se moderniza. Se construyen grandes avenidas, grandes plazas, no mercados, digo plazas, dedicados a un héroe, grandes unidades escolares, grandes unidades vecinales, la industria cada vez es más fuerte, se dan cuenta. O sea, una Lima que se desarrolla, ¿ok? Pero sucede algo que le va a dar, entre comillas, la contra a esa modernidad de la ciudad. La migración provinciana, muchachos. Está bien, hechos y no palabras, pero olvido de las provincias, ¿no? Debido al centralismo, ¿ok? Al centralismo político. Todo Lima, Lima, Lima y las provincias. Por eso que los provincianos emigraron a la capital. Las locas ilusiones me sacaron de mi pueblo. Dice mucho esos versos que fue luego hecho música, canción. ¿Ya? Luego, el provinciano con ilusiones de encontrar oportunidades, ¿ok? Mejoras, comodidades, pues todo fue un sueño, porque se volvió una verdadera pesadilla. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a estudiar? Entonces surgen las barriadas o los llamados pueblos jóvenes. Ya se levantan corralones, eso a base de lata, cartón, ya madera. ¿En dónde? En las periferias de la ciudad, o sea, en las afueras. Y así surgen el llamado cono norte, cono sur, ya, cono este. Los cerros empiezan a poblarse. Entonces Lima empieza a cambiar de rostro. Lima tiene el rostro de la Lima tradicional, ya, de esa herencia dejada por la colonia, por la república. Tenemos la Lima moderna, pero también la Lima del rostro deprimido, del rostro social deprimente. Las barriadas, los pueblos jóvenes. Entonces Lima tiene varios rostros. ¿Estamos? Este último rostro, el rostro de la Lima deprimente, de los barrios marginales, de las zonas deprimentes, pobres, miserables, va a dar que hablar a esta generación. ¿Ok? Muchachos, Lima entonces será el epicentro de la literatura peruana. ¿Ok? Dice entonces dentro del contexto histórico, modernización de la ciudad, migración provinciana, barriadas. El personaje principal de la generación del 50 será el provinciano, el migrante.
y su situación miserable. A ver, las tendencias que hubo ya durante la generación del 50, muchachos, son la poesía y la narrativa. La poesía pura, la poesía social. En la narrativa, la llamada narrativa urbana. Oído la música. La poesía pura y la poesía social. ¿Ya? La poesía pura es la poesía en la que el poeta se dedica al lenguaje, a la palabra. Influencia de José María Eguren. La poesía social es la poesía comprometida con los procesos humanos, ¿no? Con los procesos de llamar a la justicia, a la equidad, a la dignidad del hombre en la sociedad. ¿Influencia de quién? De César Vallejo. ¿Ok? La narrativa urbana, su nombre lo dice, se centra en la ciudad y en la problemática de las zonas marginales. ¿Entendido? Muy bien, muchachos. Ahorita desarrollamos la poesía del 50. Muchachos, la poesía del 50, repito, tuvo dos vertientes, la pura y social. En la poesía social tenemos a Alejandro Romualdo y a Washington Delgado. En la poesía pura tenemos a Juan Gonzalo Rose, a Javier Sologuren. Amén también de otro gran poeta, ya Jorge Eduardo Ejelson. Pero sea pura o social, la poesía del 50 fue muy buena, muchachos, de gran calidad artística. ¿Estamos? Alejandro Romualdo, autor de Poesía Concreta, donde se reúnen todas sus obras. La Torre de los Alucinados, ¿no? Canto coral a Tupac Amaru. Washington Delgado tiene como obra Para vivir mañana, así como otras formas de la ausencia. Juan Gonzalo Rose, autor de La Luz Armada. Javier Sologuren, autor de Vida Continua. Todos estos libros poéticos, muchachos. Pero hay una poeta singular, muy buena, sí, que no se puede dejar de hablar. Y ella es la gran Blanca Varela. Blanca Varela, nacida en Puerto Supe, ya un apacible puerto al norte de Lima, en 1926 y muerta, fallecida en el año 2009. Blanca Varela fue una mujer muy activa, intelectual, literariamente. En la Universidad San Marcos ya tuvo muchos poetas amigos, ¿ya? O amigos poetas, bueno, en fin, chicos. Javier Sologuren, Blanca Varela, ya fue una activista femenina, ¿ok? Y su poesía deja expresar ese espíritu, esa actitud de ir contra el machismo, contra la sociedad patriarcal, ¿ya? Su poesía simple, sencilla, si bien es cierto, no deja notar expresivamente su filiación social, pero sí tiene esa digamos, esa actitud. Es que es tan genia esta poeta que lo dice sutilmente, ¿ok? Usa una palabra, como dice acá, una palabra simple, aunque rompe los esquemas tradicionales de la poesía. De ahí porque se dice también poesía experimental. Su poesía tiene mucha influencia surrealista. Hay un poeta mexicano que influyó mucho en la poesía de Blanca Varela y fue Octavio Paz, ¿no? Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1990. Te voy a decir una anécdota. Blanca Varela, en ese afán de ser muy intensa en sus actividades literarias, culturales, intelectuales, se fue pues a París, Francia. Allí conoció a Octavio Paz.
Quería publicar sus poemas, sus primeros poemas. Entonces le dice a Octavio Paz: Octavio, quiero publicar estos poemas. Pero ya sabes tú, le dice Octavio, le pregunta, ¿qué nombre o qué título le vas a poner a esta obra? Sí, le voy a poner Puerto Supe. Donde nació, creció y pasó parte de su vida, en ese apacible puerto del norte chico. Octavio Paz le pregunta, ¿qué? ¿Puerto Supe? ¿Qué es Puerto Supe? Es un puerto, Octavio. Cuidado, Octavio, ese puerto existe. Octavio Paz le dice, ahí tienes el título de tu obra. ¿Cuál? Ese puerto existe. ¿Ya? Y así quedó, muchachos. Blanca Varela en sus versos expresa mucho escepticismo frente a la vida, mucho pesimismo. Hay una actitud negativa. En ese sentido, podríamos decir, se enfrenta a la realidad tal como es. ¿Ya? Pero la realidad tal como es llevada a su poesía de una manera muy sutil. Ya te he dicho, con una palabra muy poética. ¿Ok? Escéptica frente a la vida. ¿Por qué? Porque sabe de una sociedad tradicional que se impone, como es la sociedad patriarcal. Y contra ella lucha. Claro, amén de otros temas como el amor, la soledad, la existencia, el litoral, la infancia, el hogar. Su obra poética tiene los siguientes títulos. Ese puerto existe. Valses y otras confesiones. Pero toda su obra luego fue reunida, chicos, en canto villano. Canto, poesía. Villano, palabra sencilla. ¿Sí? Muchachos, van a escuchar el poema Puerto Supe. Está mi infancia en esta costa, bajo el cielo tan alto, cielo como ninguno, cielo, sombra veloz, nubes de espanto, oscuro torbellino de alas, azules casas en el horizonte, junto a la gran morada sin ventanas, junto a las vacas ciegas, junto al turbio licor y al pájaro carnívoro. Oh mar de todos los días, mar montaña, boca lluviosa de la costa fría, allí destruyo con brillantes piedras la casa de mis padres, allí destruyo la jaula de las aves pequeñas, destapo las botellas y un humo negro escapa y tiñe tiernamente el aire y sus jardines. Están mis horas junto al río seco, entre el polvo y sus hojas palpitantes, en los ojos ardientes de esta tierra, a donde lanza el mar su blanco dardo. Una sola estación, un mismo tiempo, de chorreantes dedos y aliento de pescado, toda una larga noche entre la arena. Amo la costa, ese espejo muerto en donde el aire gira como loco, esa ola de fuego que arrasa corredores, círculos de sombra y cristales perfectos. Aquí en la costa escalo un negro pozo, voy de la noche hacia la noche honda, voy hacia el viento que recorre ciego, pupilas luminosas y vacías. Oh, habito en el interior de un fruto muerto, esa asfixiante seda, ese pesado espacio poblado de agua y pálidas corolas. En esa costa soy el que despierta entre el follaje de alas pardas, el que ocupa esa rama vacía, el que no quiere ver la noche. Aquí en la costa tengo raíces, manos imperfectas, un lecho ardiente en donde lloro a solas. Muchachos, sus poemas tienen temas recurrentes: la soledad, el hogar, la infancia, la amargura, el escepticismo que ya te había dicho,
el pesimismo, ¿no? Hay palabras concretas, ¿no? Luto, muerte, humo negro, en fin, pájaro muerto. Manifiesta esta gran poeta todos esos sentires, muchachos. ¿Ok? Para ella se nota claramente que la poesía es un acto de libertad, jóvenes, y de protesta también. ¿Ah? Muy bien, chicos. Eso ha sido el resumen de Blanca Varela y grandes poetas de la generación del 50.